muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Grandioso es nuestro Dios, que nos concede la vida y que nos dé el privilegio de venir a estos estudios otra vez para compartir con ustedes la santa palabra de Dios. Voy a hacerlo ahora con mi querido pastor Adán Campos. Bienvenido. Pastor, buenos días, que el Señor le bendiga. Gracias por la invitación para poder tener este privilegio en este día de poder compartir este estudio con nuestros hermanos. Y un saludo a todos los que nos están viendo a través de los diferentes medios. Que el Señor les bendiga y bienvenidos pues al desarrollo de esta lección. Y les vamos a invitar a ir de rodillas para tener una palabra de oración para comenzar nuestro estudio. Querido Padre, queremos darle gracias por este hermoso día que nos da de vida. Una oportunidad más, Señor, por el poder estudiar su palabra, Señor. Gracias por los alimentos espirituales que usted nos da a través de ella. Que podamos, esto que vamos a aprender con la ayuda de su Espíritu Santo, ponerlo en práctica, Señor. Le pedimos la dirección de su Santo Espíritu. Le rogamos esto en el nombre y por los méritos de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a ver cuál es el papel que juegan las palabras de ánimo en esto de cooperar para el éxito, en la misión que tenemos de poseer la tierra prometida, la Canaán celestial. Hermanos, vamos a extraer cómo aquellos espías cooperaron con el mensaje que traían después de haber ido allá en aquella misión secreta a Jericó. Pastor Campos, cuando estos espías regresaron al campamento de Israel, ¿qué le informaron a Josué? Y cuán importante se ve que es usar palabras de ánimo en esta ocasión. Bien, pastor, nosotros vemos en el relato bíblico que se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 2, versos 23 y 24. Josué 2, versos 23 y 24, dice la palabra de Dios. Y tornándose los dos varones, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y contáronle todas las cosas que les habían acaecido, y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país están desmayados delante de nosotros. ¿Se imagina qué reporte ellos estaban entregando? No llegaron quejándose de los problemas que pudieron haber tenido en su misión, sino que llegaron con esas palabras positivas y de ánimo diciéndole: oigan, Jehová ha entregado a esta gente en nuestras manos. Los habitantes de esta ciudad están aterrados, sus corazones están desfallecidos a causa de nuestra presencia alrededor de ellos. ¿Se imagina qué ánimo infundió esto al escuchar estas palabras en el corazón de Josué? Pastor, qué interesante cómo la actitud que nosotros tomamos de las cosas tiene un gran factor en nuestra vida. Y en esto, hermanos, ellos se parecen mucho al mismo Josué y a su compañero Caleb, cuando años antes igualmente habían ido como espías. En aquella ocasión había sido para explorar toda la tierra. Hoy, de una manera más específica, Jericó. Pero qué bonito el espíritu que trajeron. Muy distinto al espíritu de aquellos otros 10 espías cuando años antes habían traído un informe negativo. Como dije, se parecieron mucho a Josué y Caleb al venir con este informe. Como Josué, al haber recobrado, o ha de haber, mejor dicho, agarrado más fuerza, cómo le confirmó a él, hermanos, ese informe de que todo lo que Dios le había dicho, pues era cierto. Aquí miramos cómo las palabras de esperanza y de ánimo que trajeron estos espías ayudaron para que el éxito se lograra. Esto es importante destacarlo
Porque cuando ellos dicen a Josué el informe, miren, dicen ellos, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. ¿Cuánto de la tierra? Toda. Amén. Toda es nuestra. Y luego dicen, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Hermanos, un informe lleno de esperanza, lleno de ánimo. No es parte de la tierra la que Jehová, dicen, les ha entregado. Dicen toda. No son unos cuantos moradores los que dicen que están desfalleciendo porque ellos han llegado allí. Dicen todos los moradores. Y pastor, tenían razones como para que en su informe contaran de cómo Rahab los tuvo que esconder porque los vieron e inmediatamente los comenzaron a buscar. Había razón para que dijeran, y mira, tuvimos que irnos inclusive al monte por un tiempo para que mientras estos que nos buscaban, pues regresaban para que no nos encontraran en el camino. Pudieron haber dicho, y sabes que nos tuvieron que bajar por un muro. Pero nada de eso están diciendo, porque eso no es lo relevante. Amén. Lo relevante es que Jehová va a entregar toda la tierra y que todos los moradores desfallecen. En esto, hermanos, yo quisiera hacer una aplicación. A todos nosotros, cuando tenemos palabras que dirigir al pueblo de Dios, ¿cuánto debemos ser de cuidadosos? En el sentido de que también, pues, tengamos palabras de ánimo y de esperanza. Por supuesto, basados en la realidad. Y digo esto porque a veces en los días de oración y testimonios, hay a veces unos testimonios, hermanos, que es de pura queja y lamento todo el tiempo. Hay a veces testimonios donde solo es para relatar pruebas y pruebas y pruebas. Y la gente que está oyéndonos, pues se preguntarán inclusive algunos, no, pues si yo aquí estoy como visitante, imagínense, pues aquí se ve que aquí no hay bendición, aquí todo el mundo está sufriendo. Hermanos, ¿cuánto debemos ser cuidadosos? Que aunque estemos experimentando pruebas, de todas maneras, hasta por eso demos gracias. Amén. Aquí nosotros miramos que las palabras de ánimo es importante, hermanos, expresarlas, utilizarlas, porque también con eso se coopera para este éxito que debe tener la misión que Dios nos ha encomendado. El don de profecía, hablando de esta actitud, ¿qué nos dice? Sí, claro, pastor, nosotros tenemos un comentario aquí que, bueno, está sustraído del comentario bíblico adventista y algunos de los escritos de la hermana White en comentarios de ella en el tomo 4, en la página 1205. Dice, el lado brillante y feliz de la religión será mostrado por todos los que diariamente están consagrados a Dios. No deberíamos deshonrar a nuestro Señor con un relato de quejas por las pruebas penosas. Todas las pruebas que son consideradas como educadoras producirán gozo. Toda la vida religiosa será elevadora, inspiradora, animadora, ennoblecedora y fragante de obras y palabras buenas. El enemigo se regocija de que las almas estén deprimidas y abatidas, y desea que los incrédulos reciban una impresión equivocada en cuanto al resultado de nuestra fe. Pero Dios quiere que la mente se eleve y desea que cada alma triunfe con el poder sostenedor del Redentor. Amén. Es impresionante que dice que las pruebas o los sufrimientos son cosas que nos educan. Ujú. Dice que cada prueba a nosotros nos hace más fuertes, claramente, si nosotros estamos apoyados en Dios. Claro. Ahora bien, es impresionante como hacía el pastor esos testimonios a veces que se dan. En una ocasión, me recuerdo ya un miércoles, yo andaba bastante cansado y me sentía adolorido, frustrado. Y llegué a la iglesia así en ese estado de ánimo y estaba sentado ahí escuchando, pastor, y se levantó un hermano de 80 años.
Y bien me acuerdo yo que este hermano se levantó y dijo, oh, dice, yo le doy gracias a Dios por la vida. Dice, tengo 80 años, ese día estaba cumpliendo 80 años y me siento como de 20, no me duele nada, dijo. Y yo me quedé viéndolo así y dije yo, qué barbaridad. Dice, yo tengo la mitad de edad de él y estoy aquí llorando de gusto. Y cambió mi estado de ánimo. Y es impresionante cómo las palabras de ánimo afectan nuestro estado de ánimo, pastor. Sí, definitivamente. Aquí nosotros encontramos que la sierva del Señor dice que deshonran inclusive a nuestro Señor, dice ese relato de quejas y pruebas penosas que muchas veces nos gusta relatar, para la redundancia. Dice que nosotros deberíamos saber que el enemigo se regocija en que uno esté todo el tiempo así, con ese lenguaje deprimido. Hermanos, aprendamos de que nosotros, aún con las palabras que elijamos cuando nos dirigimos en la congregación, estamos contribuyendo y cooperando para el éxito de la obra de Dios en esta tierra. Amén. Bueno, cuando Jericó fue destruida, es interesante también ver cómo aquellos espías que pues habían también tenido palabras de ánimo para Rahab, cómo ellos pues ahora vinieron para darle cumplimiento a aquellas palabras de promesa que hicieron para ella. Amén. ¿Cómo trataron los israelitas a Rahab y a su familia en esa ocasión? Sí, pastor, nosotros tenemos en el libro de Josué, en el capítulo 6, verso 21, 23 y luego el verso 25. Y dice la palabra de Dios, y destruyeron todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, mozos, viejos, hasta los bueyes, ovejas y asno a filo de espada. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allá a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como le jurasteis. Y los mancebos espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre y a su madre y a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y pusiéronnos fuera del campo de Israel. Y el 25 dice, mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Y oigan bien, y habitó ella entre los israelitas hasta el día de hoy, por cuanto escondió los mensajeros que Josué envió a reconocer a Jericó. ¿Fue recompensada? Claro que fue recompensada, pastor, la fe de esta mujer, porque ve que y ella hizo que juramentaran en el nombre de Dios que le iban a respetar la vida y la de su familia. Y no sé cómo ella tuvo ese conocimiento que cuando los del pueblo de Israel juraban algo por Dios, llueve, trueno y relampaguee, tenían que cumplir esa promesa que habían hecho. Y Josué lo ratifica, porque después de que ellos le dieron el mensaje de todo lo que había sucedido cuando ellos fueron a espiar, él les dice, oiga, entren en la ciudad y saquen a esta mujer ramera y a su familia todo lo que ella tiene y cumplan el juramento que le hicieron. ¿Se imagina, pastor, qué importante eso? Finalmente, hermanos, nosotros miramos acá que Rahab y su familia se salvaron. Amén. Nosotros vemos que el relato, pues, destaca el hecho de que Josué dice que salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Amén. Al punto que vino, dice, a habitar entre los israelitas y todo, hermanos, por el acto de fe que tuvo, como fue también el de esconder a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Amén. Es interesante, hermanos, cómo destaca aquí las escrituras que Rahab fue salvada junto con su familia. Amén. En sí, el Josué divino la salvó, utilizando como instrumento al otro Josué, humano, y por supuesto, a los espías. Amén. Hermanos, aquí nosotros miramos cómo las escrituras nos muestran que el ser humano, finalmente, cooperando con Dios, pues se salva, en el sentido de salvarse de una manera definitiva. Sabemos que Jesús nos salva, Jesús nos imputa su justicia y somos salvos por la fe, pero también la fe debe
ponerse en acción Amén. con obras. Rahab lo hizo. Y aquí nosotros vemos que finalmente es salvada. Amén. ¿Y qué demuestra esto? Tomando en cuenta que ella había sido una ramera, una pagana. ¿Qué demuestra esto? Que finalmente ella haya alcanzado la victoria, aún a pesar de su pecado. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué finalmente se escribió de ella en las Escrituras? Pues bien, pastor, nosotros vemos, hay algo aquí que está escrito que se encuentra en testimonios acerca de conducta sexual y adulterio. Pero antes me gustaría que leyéramos Hebreos 11:31. Hebreos 11:31, Sí. exactamente. Esa lectura bíblica es importantísima a esta altura del relato. Miren lo que dice la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 11:31. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías en paz. Nosotros vemos que todas estas personas, pastor, que estaban amuralladas dentro de esta ciudad, dice que ellos estaban confiados que esas paredes eran indestructibles, que nadie los podía tocar donde ellos estaban. Pero por la fe, esta mujer le creyó a Dios que la ciudad iba a ser destruida. Se imagina que después de ella escuchar todas las historias maravillosas que el Dios de Israel había hecho para libertarlos de Egipto y cómo los había llevado hasta ese lugar, ella había aprendido a creer en el Dios de los cielos, porque nosotros vemos cuando hace el relato ella de los espías, pastor, cuando ella dice, el Dios de ustedes es Dios del cielo y Dios de la tierra. ¿Se imagina qué conocimiento de esta mujer, qué fe poderosa que tenía? Nadie dentro de la ciudad creía que Dios podía destruir la ciudad, excepto ella. Fue la única que por fe dio este paso de decir, no, yo voy a salvar a estos hombres, porque si yo los salvo, yo voy a tener la salvación a través del Dios de ella, porque esto va a ser destruido. Le creyó a Dios por fe. Así es. Qué impresionante. Y es hermoso saber que de ella se diga finalmente que por fe, dice Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. Amén. Y no dice la ramera para que nosotros pensemos que fue salvada en el pecado, sino para destacar cómo era su vida antes de entregarse al Señor. Amén. El título ese de la ramera es solo para describir su vida antes de Cristo. Pero después de Cristo, oh hermanos, ella llegó a ser prácticamente la progenitora de Jesús. Amén. Porque ella fue pues la esposa de uno de los príncipes del pueblo de Israel y madre de voz, tatarabuela de el rey David. Y finalmente, como dije, cuando uno ve el árbol genealógico, Jesús también desciende de ella. Así que por eso digo que era pues la progenitora de Jesús. Y allí nosotros vemos que hay esperanza, hermanos. Amén. Hay esperanza para todo aquel pecador, por muy grande que sea su pecado, por muy horrible, por muy sucio que sea, hay esperanza, porque el Señor tiene poder para cambiar. Amén. Aquí nosotros miramos a una mujer que había sido pagana y ramera, y ahora, por la fe, logra la victoria, se salva con su familia, y viene a convertirse en la progenitora de Cristo. ¿Qué les parece? ¿Cómo la vida puede dar un cambio, un viraje pues enorme para terminar siendo ahora una mujer que termina dentro de la galería de la fe? Hermanos, nosotros podemos ver que pues las palabras de ánimo y esperanza que ella misma llegó a dar y que también le dieron los espías, hermanos, todo esto vino a redundar en la salvación de ella y su familia, y Josué también logrando destruir a Jericó. Amén. Nosotros podemos ver, hermanos, que el pecado, por muy horrible que sea y por muy arraigado que lo tengamos, si nosotros, hermanos, ejercemos fe en Dios, como la ramera lo hizo, el Señor nos puede sacar de ese lodo cenagoso del pecado. Amén. Así como ella lo fue. Amén. El Espíritu de Profecía nos dice en relación con esto, cómo
¿cómo podemos nosotros también ser victoriosos sobre el pecado, hermanos, como Rahab lo fue? Amén. ¿Qué nos dice el don profético? Y nos dice el don profético, como les decía anteriormente, en testimonios acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio, en la página 161 y 162, la fortaleza contra el pecado reside en la voluntad. Pero oigan bien, pero coloque su voluntad del lado de Dios en este asunto. No se ponga más en la posición de una pecadora o una prostituta. Es posible que usted no pueda ver muy claramente cómo obtener la liberación de los pecados que ha acariciado y fortalecido por la repetición. El único camino es confesar sus pecados, abandonarlos y creer en que Jesús la perdona. Amén. Ahí está. Qué esperanza y qué ánimo el que nos da esta declaración. Amén. Aquí nosotros miramos que el único camino es confesar los pecados, abandonarlos y creer que Jesús nos perdona. Amén. Y así alcanzamos también la victoria sobre el pecado como Rahab la alcanzó. No sé si hay algo que usted quiera aportar. No, está todo perfectamente claro. Nosotros vemos, como decía el pastor, cuando en la Biblia todo está escrito para nuestra enseñanza y se sobresaltan en este estudio que hemos tenido referencia a Rahab, y dice la prostituta, la prostituta, la prostituta. Pero, como decía el pastor, cualquier pecado, por abominable que haya sido que nosotros hemos cometido, y a través del Espíritu Santo son abiertos nuestros ojos y nosotros hacemos ese cambio, creemos en Dios, que Él es grande, poderoso y perdonador de pecados, y nos convertimos a ya no hacerlo más, ya no estar viviendo la vida que vivíamos, haciendo los pecados que acariciábamos. Dice que Dios nos da esa promesa de como esta mujer nosotros vemos de lo que ella fue, a llegar a ser alguien importante dentro del pueblo de Dios, pastor. Es impresionante cómo Dios nos da esa oportunidad a nosotros. Así que yo quisiera ahora, para cerrar, hacerle un llamado a aquel hermano o hermana que pueda estar luchando con algún pecado acariciado, con algún defecto que usted sabe que Dios no le agrada, y se siente a veces pues que no tiene esperanza de salvación, que se siente que ya fue demasiado lejos con su desobediencia. Quiero hacerle un llamado para decirle que hay esperanza para usted. Solamente ejerza fe en Jesucristo, como Rahab la ejerció, y el Señor de su condición le va a sacar adelante. Amén. Le va a dar la victoria. Así, con estas palabras de esperanza y de ánimo para con usted, queremos cerrar y pedir inclusive la hora a Dios porque le ayude, y también que nos ayude a nosotros para que, como miembros de un pueblo remanente, también tengamos siempre palabras de ánimo para ese pueblo, que también contribuyen al éxito de mantenerse perseverando en la obra de Dios. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos dé esa cualidad. ¿Qué les parece? Nos vamos a rodear aquí nosotros. Padre Celestial, te rogamos que nos des la característica de los espías, en el sentido de tener palabras de ánimo y de esperanza para con la misión que tenemos, que es de llegar a la tierra prometida. Amén. También te pedimos, Señor, que nos ayudes a mantenernos con la mirada puesta en ti, a ejercer fe en ti como Rahab lo hizo, al punto que se diga de nosotros que también por fe nos salvaremos. Amén. Así, Señor, te pedimos que nos ayudes también para ser equilibrados, en el sentido de que, junto con la fe, pongamos en acción las obras, pongamos en acción los actos de fe, que demuestren que finalmente, Señor, estamos cooperando. Amén. Te rogamos que nos ayudes para ser sabios al hablar, para que siempre tengamos en mente, cuando vamos a expresar algún comentario o palabras, cuando estamos reunidos con el pueblo de Dios, de manera que, Señor, sean pues llenas de esperanza y de vida dichas palabras, y así podamos darle ánimo a aquel que nos pueda estar oyendo. Ayúdanos a ser sabios y también, Padre, a tener ese cuidado de cómo hablamos. Amén. Señor, te quiero pedir, porque si hay personas ahora oyendo que, al igual que Rahab, están
hundidas en algún defecto, en algún vicio malsano. No sé, de repente puede haber alguien que está hundido en el alcohol, en las drogas, y no sé, tal vez en otro vicio, como los videojuegos, y otra actividad, Señor, que pues lo tiene ahí alejado de ti. Te ruego por esa persona, para que como Rahab ejerza fe en ti, agarre esperanza y ánimo, y crea que tú le perdonas, y ahora le haces nacer de nuevo. Ayúdale para que venga a ti, y de esa manera, como Rahab, alcance la victoria sobre su pecado, y finalmente forme parte de tu pueblo. Amén. Gracias, Señor. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor